Bienvenidos de nuevo a nuestro Rincón Digital, ese espacio donde la diversión y las novedades del entretenimiento turco se dan la mano. Hoy, queridos seguidores, les traemos un material que, sinceramente, les robará el aliento y les hará soltar carcajadas a más no poder. Nos sumergiremos de cabeza en el vibrante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos titanes de la actuación turca cuyas sonrisas y talentos conquistan corazones alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a desvelar la broma que no solo hizo que todo el set de Senkalkam colapsará de risa, sino que estoy convencido, los hará explotar de carcajadas a ustedes también. Si son devotos de la química mágica de Serkan Bolat y Eda YLDZ, o si simplemente disfrutan de ver a sus ídolos en su faceta más humana, espontánea y desbordantemente divertida, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta anécdota que promete ser inolvidable, una vez más, el recordatorio que nos impulsa a seguir creando, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, denle con ganas a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se les escape ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Nuestro objetivo es construir una comunidad vibrante y comprometida, y su apoyo es la piedra angular sobre la que edificamos todo esto. Así que sin más dilaciones, sin más preámbulos que alarguen la expectativa, empecemos esta fiesta de la risa. Seguro que para muchos de ustedes, los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel evocan no solo la inolvidable química que derrocharon en pantalla como Serkan Bolat y Eda YLDZ, sino también la palpable y sincera relación que trasciende los focos y las cámaras. Y es precisamente esa energía positiva, esa camaradería tan genuina y contagiosa, la que nos trae hoy aquí, dispuesta a ser compartida con cada uno de ustedes. A lo largo de las intensas y apasionantes grabaciones de Senkalkam, se vivieron innumerables momentos de complicidad, de risas compartidas que resonaban en los pasillos, de esos pequeños gestos que, como hilos invisibles, tejían un ambiente de gran familia en un set de rodaje. Sin embargo, hay una anécdota en particular, una broma orquestada con una maestría digna de un director de cine, que se ha elevado a la categoría de leyenda, tanto entre el equipo de producción como entre la legión de fans que siguen cada paso de estos talentosos actores. La historia, que ha sido desgranada en diversas entrevistas a lo largo del tiempo y ha sido objeto de un sinfín de rumores y especulaciones en las redes sociales, nos transporta a un día de rodaje que, según los testimonios, se caracterizaba por un agotamiento palpable. Intenten visualizar la escena, largas e interminables jornadas de trabajo, la presión constante de cumplir con los plazos de entrega de cada episodio, el calor agobiante que a menudo acompaña a las producciones al aire libre y, en definitiva, el estrés inherente a la creación de una serie que ha alcanzado un éxito internacional sin precedentes. En medio de este torbellino de actividad, un pequeño respiro, un instante de genuina distensión, puede significar un bálsamo para el alma y una inyección de energía para continuar. Y es precisamente en este contexto donde Kerem y Hande supieron orquestar un momento de pura magia y humor. Según los relatos que hemos logrado recopilar, la chispa de esta broma no fue algo cocinado a fuego lento durante meses de antelación, sino más bien una idea que surgió de la forma más espontánea, aprovechando una situación particular y un momento de aparente calma tensa. Parece ser que durante la filmación de una escena que requería una solemnidad particular, o quizás en un breve interludio entre tomas que buscaban la perfección, Kerem, con esa chispa traviesa y ese ingenio que lo caracterizan, tuvo una epifanía. No les voy a ocultar que los detalles exactos de cómo se gestó la idea en la mente de Kerem no están completamente desvelados, quedando envueltos en un aura de misterio juguetón. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que involucró a Hande de una manera crucial y un elemento sorpresa que, de un plumazo, disipó toda la tensión acumulada del día. Se cuenta que Kerem, con una complicidad que rozaba lo telepático, dirigió una mirada cargada de intenciones a Hande. Una señal discreta, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero que Hande, siempre dispuesta a unirse a las pequeñas travesuras y a contagiar su alegría, captó al instante. Su respuesta fue una sonrisa cómplice, un asentimiento silencioso que sellaba el pacto. El plan, en su concepción, era tan simple como extraordinariamente efectivo: crear un pequeño caos controlado, un momento de desconcierto generalizado que culminara en una explosión de risa incontenible. El objetivo primordial no era molestar a nadie ni crear inconvenientes, sino por el contrario, romper la monotonía, avivar el espíritu y elevar el ánimo de todo el equipo. Desde los actores principales hasta el último miembro del equipo técnico. El clímax de la anécdota, según las diversas versiones que circulan, se produjo en un momento de pausa entre escenas, cuando un ruido inesperado rompió la relativa quietud.
No era un sonido alarmante ni preocupante, sino más bien algo que despertó una intensa curiosidad generalizada. Imaginen la escena, todos los actores presentes, el equipo técnico, los asistentes, todos girando la cabeza al unísono, con miradas interrogantes, intentando descifrar el origen del misterio. Y en medio de esta atmósfera cargada de expectación, aparecieron Kerem y Hande, majestuosos en su complicidad, ejecutando su ingenioso plan a la perfección. Lo que sucedió a continuación es, sin lugar a dudas, el corazón palpitante de esta broma. Se dice que todo se desencadenó con algo tan mundano como un objeto cotidiano, pero utilizado de una manera tan completamente inesperada y original que generó la sorpresa máxima. Algunas narraciones apuntan a que tuvo que ver con algún elemento relacionado con la comida, algo que desató la imaginación colectiva y que hizo que todos se visualizaran en situaciones cómicamente absurdas. Otras teorías sugieren que se trató de un objeto del propio set de rodaje, ingeniosamente manipulado para crear un efecto cómico. Lo trascendental, lo que todos concuerdan, es que la sorpresa fue total, absoluta e inolvidable. Ahora piensen en la reacción inicial, la sorpresa, esa efímera confusión que se instala en el rostro y luego, al comprender la magnitud del ingenio detrás de la broma, la explosión repentina e incontenible de la risa. No estamos hablando de una risita discreta, de un gesto efímero de diversión, sino de esas carcajadas que te sacuden hasta la médula, que te hacen olvidar por completo el cansancio acumulado, que te arrancan una alegría genuina del alma. El aire del set se llenó de una sinfonía de carcajadas, los rostros se iluminaron con una luz propia y la atmósfera general del rodaje se transformó de manera radical y positiva. Lo más destacable de esta anécdota, lo que la eleva por encima de una simple broma, es la impresionante habilidad de Kerem y Hande para orquestar un momento de tal impacto. Esto no solo demuestra su agudo sentido del humor, sino que también pone de manifiesto su profunda conexión como compañeros de trabajo, su capacidad para entenderse sin necesidad de muchas palabras. Es un recordatorio palpable de que, detrás de las cámaras, hay personas reales, con personalidades vibrantes, con la capacidad innata de crear momentos memorables y de aligerar la carga de un trabajo a menudo extenuante con una buena y copiosa dosis de diversión. Y es que, seamos sinceros, la fama y el éxito, por muy deseables que sean, vienen indefectiblemente acompañados de una presión considerable. Poder contar con compañeros de trabajo que te sacan una sonrisa espontánea, que te hacen olvidar, aunque sea por un instante, las exigencias diarias y las presiones de la profesión, es un tesoro invaluable. Kerem y Hande, con esta ingeniosa broma, demostraron ser exactamente eso, pilares de buen humor, focos de positividad y catalizadores de alegría en el exigente entorno de un set de rodaje. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el altavoz de esta maravillosa anécdota. Los fans, siempre sedientos de conocer los detalles más íntimos y humanos de la vida de sus ídolos, compartieron la historia con un entusiasmo desbordante, multiplicando su alcance. Se crearon memes ingeniosos, se especuló con gran interés sobre los detalles exactos y a menudo velados de la broma, y los comentarios de admiración hacia la dupla Bus-Sinercel se multiplicaron exponencialmente. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver a sus actores favoritos comportarse con naturalidad, divirtiéndose genuinamente y, sobre todo, contagiando esa alegría a quienes los rodean? Más allá de la anécdota en sí y de la diversión que provocó, lo que esta historia nos enseña a un nivel más profundo es la importancia trascendental del compañerismo y de la creación de un ambiente laboral positivo y saludable. Un equipo que comparte risas, que se permite momentos de alegría genuina, es un equipo más cohesionado, más productivo y, sin lugar a dudas, un equipo indiscutiblemente más feliz. Kerem y Hande, con esta pequeña pero significativa iniciativa, tejieron un eslabón más en esa cadena de buenos recuerdos que seguramente acumularon durante el intenso periodo de grabaciones de la serie. Además, esta historia nos ofrece la oportunidad de vislumbrar una faceta diferente y encantadora de Kerem y Hande. Los vemos, por supuesto, como profesionales dedicados y comprometidos con su arte, pero también como seres humanos con un sentido del humor excepcional, capaces de transformar un día de trabajo rutinario en una oportunidad memorable para la diversión y la camaradería. Es precisamente esa autenticidad, esa espontaneidad que irradia de ellos, lo que va al público y genera esa conexión tan especial. No son meros rostros atractivos en la pantalla, son personalidades que resuenan con nosotros en un nivel más profundo y humano. Intenten imaginar la escena desde la perspectiva del equipo técnico. Después de horas y horas dedicadas a la meticulosa preparación de luces, al ajuste preciso de las cámaras, a los ensayos repetitivos de escenas, un momento de risa genuina y compartida puede ser la recompensa más dulce y gratificante.
Es un recordatorio poderoso de que a pesar de la seriedad inherente a su labor, también hay espacio para la alegría, para la camaradería, para esos momentos únicos que se graban a fuego en la memoria colectiva. Y para los actores, para Ande y Kerem en particular, estos instantes de ligereza y diversión son absolutamente cruciales. Les permiten desconectar momentáneamente de la intensidad de sus personajes, recargar sus energías emocionales y mantener una actitud positiva y resiliente frente a las constantes exigencias de su exigente profesión. Una broma bien intencionada, ejecutada con buen talante, puede ser el antídoto perfecto contra el estrés, la fatiga y la rutina. Por supuesto, como en toda buena anécdota que se precie, existen diversas versiones, ligeras variaciones en los detalles. Algunas personas juran con vehemencia que la naturaleza de la broma fue de una índole específica, mientras que otras insisten con convicción en que se trató de algo completamente diferente. Y quizás sea precisamente esa ambigüedad, esa pequeña y encantadora dosis de misterio, lo que hace que la historia sea aún más fascinante y digna de ser contada y recontada. Lo que es absolutamente indiscutible, lo que nadie puede negar, es el resultado final, una ola de risas, un ambiente de fiesta y un recuerdo imborrable para todos y cada uno de los involucrados en ese día. Para aquellos de ustedes que se preguntan con ansia si habrá más anécdotas de este calibre, solo puedo decirles, con una sonrisa pícara, que el vasto y fascinante mundo del espectáculo está perpetuamente lleno de sorpresas. Y en nuestro canal, nuestra misión y nuestro placer es desenterrar y compartir con ustedes justamente esas historias que nos permiten conocer a nuestros artistas favoritos en su faceta más humana, más vulnerable y sobre todo, más divertida. Si esta genial broma de Kerem y Ande ha logrado arrancarles una sonrisa, si les ha provocado esa chispa de alegría, imaginen la cantidad de momentos similares, de chispazos de humor y de complicidad, que deben haber ocurrido durante las innumerables horas de grabación. El universo de las series turcas es un crisol de emociones intensas, de trabajo arduo y dedicado, y sin la menor duda, de una cantidad ingente de risas compartidas. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta memorable y genial broma protagonizada por Kerem y Ande. Hemos explorado en profundidad cómo un simple acto de humor, un gesto bien intencionado, puede tener el poder de transformar radicalmente la atmósfera de un set de rodaje y de crear recuerdos que perduran en el tiempo. Hemos sido testigos de cómo, incluso en medio de la implacable presión del trabajo, la amistad sincera y el buen humor pueden florecer y prosperar, uniendo a las personas de maneras maravillosamente inesperadas. Kerem y Ande, con su ingenio deslumbrante y su profunda complicidad, nos han recordado la importancia fundamental de reír, de saborear los pequeños momentos de la vida y de valorar las conexiones humanas que se forjan en el camino. Esta anécdota no solo nos ha brindado un momento de esparcimiento y diversión, sino que también nos ha dejado una valiosa lección sobre la importancia del compañerismo y el poder transformador de la positividad. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en este viaje. Espero sinceramente que se hayan divertido tanto como nosotros al recopilar, investigar y compartir con ustedes esta historia tan especial. Nos encanta la oportunidad de traerles contenidos que nos permiten conocer un poco más de cerca a esas estrellas que tanto admiramos y por las que sentimos tanto cariño. Ahora llega su turno y me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido la broma de Kerem y Ande? ¿Conocían ya esta anécdota o ha sido una novedad para ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reacciones y sus propias experiencias relacionadas con este tema. Y si, por casualidad, tienen alguna otra anécdota divertida de sus actores turcos favoritos, no duden ni un instante en compartirla con nuestra comunidad. Y para finalizar, recuerden siempre esta máxima: si este vídeo les ha sacado una sonrisa y les ha transmitido buen rollo, imaginen la cantidad de momentos similares, de chispazos de genialidad y de diversión, que deben haber ocurrido durante las grabaciones de sus series favoritas. El mundo de las series turcas es un océano de emociones, un campo de batalla de trabajo duro y, sin lugar a dudas, un escenario vibrante de risas contagiosas. Y si disfrutaron de este vídeo y anhelan ver más contenido de esta índole, diseñado especialmente para ustedes, no olviden dejar un gran y sonoro me gusta en este vídeo, compartirlo generosamente con todos sus amigos y conocidos que también comparten esta pasión por las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Su apoyo constante y su entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para todos ustedes.
Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima aventura.